Ok, buenas tardes. Bienvenidos al estudio bíblico del Salmo 81. Vamos a estudiar este salmo tan bonito que tiene algunas cosas un poco escondidas, pero aquí las vamos a desenterrar. Bueno, vamos a orar para poner, falta un micrófono. Ok, vamos a orar para poner el estudio en las manos del Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque tuviste la buena voluntad de fijarte en nosotros y escogernos para estar aquí en este lugar. Eh, es un lugar sagrado, muy especial, donde aprendemos tu palabra a profundidad y donde anhelamos cada día estar más cerca de ti. Te agradecemos, Padre, porque tú eres el que pones en nosotros el querer y el hacer. Y te agradecemos porque hemos llegado a este día. Gracias por regresarme bien, bien de México y por ningún contratiempo, ninguna enfermedad. Te pedimos, Padre, por Carolina, que ahorita está en el hospital, pasándola un poco difícil con su presión y su ritmo cardíaco, la infección que parece le entró ahora por el catéter. Señor Padre, dale sabiduría a los doctores y dale fortaleza a Carolina, a sus niñas que estuvieron casi toda la noche ahí, esperando a ver hasta el momento en que ella se estabilizara. Y gracias también por el esposo Víctor. Bendice esa familia, Señor, y dales de tu paz. Te pedimos, te seguimos pidiendo también por el hijo de Trudy para que lo mantengas fuera de toda bacteria y recuperándose al 100%. Te pedimos también por Lenita, que todavía no está totalmente recuperada, pero ya va por muy buen camino. Gracias, Padre, porque fue todo un éxito esa cirugía y tú la traerás aquí pronto. Y te pedimos también por las necesidades de todos los que están aquí y en el Zoom y que tú sabes cuáles son sus necesidades, Padre. Tú sabes muy bien y te pedimos por las personas que forman parte de nuestra familia, de nuestros amigos y que nosotros anhelamos que conozcan lo mismo que conocemos y que estén en estos niveles de aprendizaje tan importantes y tan proveedores de la paz. Te pedimos, Padre, que este sea un estudio bíblico para ti, para tu gloria, para tu honra, y que tú seas el que nos traiga la luz porque nosotros dependemos totalmente de ti. Permite que no se diga nada en contra de tu voluntad, que todo sea de acuerdo como tú lo escribiste y lo planeaste. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, bien. Y aquí tenemos entonces el Salmo 81. Todo el mundo listo en el 81 y vamos a compartir. Oh, bienvenida Silvia, aquí está Silvia. Vamos a ver. Pero Anita no. Es raro, ella me está diciendo que está esperando, que no la veía. Voy a llamar. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con el Salmo 81. Lo tengo que salir. 81. Ujú. Entonces, el título de este salmo es La bondad de Dios y la perversidad de Israel. Ya se imaginarán de qué se va a tratar otra vez. Este es otra vez un salmo de Asaf. Recuerden que dijimos que era uno de los principales cantores de
de los levitas allá en el tiempo de David. Y hoy estamos a sábado 23 de mayo del 2028 por la buena voluntad de Dios. Bueno, aquí arriba en el Salmo 81 dice al músico principal que puede ser dirigido al músico para que se dedicaba a arreglar todos estos salmos o a Dios Padre. Sobre Gitir parece que era un instrumento y es un salmo de Asaf. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a leer los versículos del 1 al 2. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Acuérdense que estos salmos tienen mucho paralelismo. Dicen la primera frase de una manera y la segunda frase la dicen de otra manera, pero significa exactamente lo mismo. Aquí en este caso, cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, y al Dios de Jacob, que viene siendo Dios, aclamad con júbilo. Entonar canción y tañed el pandero. Tañed significa tocar el pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Versículo 3, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Ok? Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Dice, cantad con gozo, aquí en la pantalla, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, y al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. ¿De dónde sacamos eso de que para que recibamos la ayuda de Dios hay que cantar, hay que alabar a Dios, hay que entonar cánticos, dice, y con bastantes instrumentos musicales? Vamos a Segunda de Crónicas 20:15. Segunda de Crónicas 20:15 tenemos un ejemplo, aunque existen muchos ejemplos, pero nosotros nada más vamos a ver uno por causas del tiempo. Entonces, Segunda de Crónicas está después de Reyes, Segunda de Crónicas 20. Y vamos a empezar con el versículo 15. Listo. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat. ¿Quién está hablando? Yudhebadkei os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué está pasando aquí? El rey Josafat de Jerusalén está muy temeroso porque vienen bastantes enemigos en contra de ellos. Los enemigos van a recibir una sorpresa porque ellos van a hacer exactamente lo que Dios les pidió. ¿Qué les pidió? Dice, no temáis, dice Yud-Heh-Vah-Hei, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Nos vamos a pasar al versículo 21 para ver qué fue lo que sucedió al final. Dice versículo 21, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Yud-Heh-Vah-Hei, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificada Yud-Heh-Vah-Hei, porque su misericordia es para siempre. Entonces, están haciendo exactamente lo que Dios les dijo, alaben, alaben. Y salieron las gentes con ornamentos y glorificaban a Yud-Heh-Vah-Hei porque su misericordia es para siempre. 22, aquí está el resultado. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yud-Heh-Vah-Hei puso contra los hijos de Amón
de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, se pusieron en emboscada. Emboscada significa que se esconden detrás de los arbustos, ¿verdad? Eso significa una emboscada. Y estaban escondidos los de Amón, los de Moab y los del monte de Seir para luchar en contra de Judá. ¿Pero qué pasó? Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Yud-Heh puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, entre ellos mismos, y ellos mismos venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Quiénes se mataron? Entre ellos, Moab, Entre Amón, Moab y los de Seir. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron? porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Le creó Ujú. emboscadas entre ellos mismos, ¿Y qué les pidió Dios que hicieran? que no tuvieran miedo. Que no tuvieran miedo y que cantaran. Ay, que cantar. Ujú. Que Ah, alabaran. Dios dijo mismo que cante. Sí, Canten aquí alabanza. en el 15, mira, aquí dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Yudhed os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, en el 21, Dios les dice qué es lo que tienen que hacer. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Dios de Bajé vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Dios de Bajé por su misericordia y para siempre. Pero fue el rey el que mandó, no fue Dios. Fue el rey, bueno, el que dice la mía es así. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaba. Sí, Den gracias. pero antes en el 15, aquí dice que Jehová lo dijo, que dice. O sea, y dijo, o sea, Sí. es Jehová. Sí. Ah, pero entonces hay que leer el 14. Y está Aquí dice quién fue el que lo dijo. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Yud-Heh os dice así, No tengas miedo. no tengas miedo delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ujú. Pero ahí donde dice que cante. Aquí en estos otros de aquí dice qué fue lo que hicieron y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen. ¿Quién puso? El rey. El rey. Puso algunos que cantasen y que alabaran a Yod-Heh vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y entonces ya después viene que se mataron los de Amón y Moab y Seir unos contra otros porque estaban escondidos en emboscada. Y ellos mismos no sabían que eran ellos, sino que No. ellos pensaban que estaban luchando contra Sí, Israel. exactamente. Ay, qué va. Pero eso nada más lo puede hacer Dios. Sí. Ok, bueno, vámonos otra vez al Salmo 81. Muy bien, ¿todo bien? Dice, en el versículo 3b, vamos a ver qué dice el versículo 3b. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Cómo dice en el tuyo, Daisy? Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva Ujú. y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Ok, bueno. Entonces, dice, va aquí en la pantalla, dice, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Los israelitas viajaban a Jerusalén 3 veces al año para celebrar la Pascua o Pesaj, Pentecostés y tabernáculos o las cabañas. O también le llaman Las enramadas. Sukkot. Ah, Sukkot. Sukkot. Ujú. Muy bien. Esos eran las 3 veces que viajaban a Jerusalén. Una Ok, pregunta. mande. Ujú. Esas son las 3 fiestas que faltan por cumplirse, ¿correcto? No, porque ya pasó Pascua. A verdad. Ujú, ya pasó Pentecostés. Es verdad. Y ya pasó, esas son las que ya se faltan No, que ya pasaron. falta tabernáculos. Ah, Falta que se haga realidad, ¿verdad? Porque tabernáculos es cuando viene Dios a tabernaculizar entre nosotros.
Esa es la Esa falta y también faltan las trompetas. Y la otra. Las trompetas. Y ¿Mm? Chimin, Ah, el último de... Es el, Chimenina Cero. sí, Chimenida Cel. Ok, Completado bien. vamos a ver. Dice, versículo 3, dice, tocar la trompeta, o sea, el chofar, en la nueva luna. Aquí, Sandrita, tienes un chofar. Sí. ¿Me lo puedes mostrar? Vamos a enseñárselo por si hay alguna persona que no lo conoce. Ah, y lo sabes tocar, Sandrita, ¿verdad? Este es el chofar y Qué bello. es un cuerno, sí, sí, es un cuerno de un carnero. De un carnero. Ujú. Y entonces, ¿Lo puedes nomás tocar? un toquidito, Sandrita, no, no tanto, pero ponte aquí para que te veas en la cámara. Ajá. Y después los autógrafos. Listo. 1, 2, 3. No, espera. Amén. Muy bien, bravo, Sandrita, gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué pusimos a Sandrita a tocar el chofar? Acaba de suceder aquí entre nosotros la luna nueva, hace unos poquitos de días, ¿verdad? Bueno, y es un mandamiento que Dios nos pone, que cada vez que haya luna nueva, cuando se vean una uñita de la luna, nosotros tenemos que tocar el chofar. Pero si no tenemos chofar, no importa, lo podemos poner del YouTube. Ujú. Bueno, entonces aquí en el hebreo dice Jodesh, dice tocar la trompeta en el Jodesh. Ujú. Por eso, por eso cuando es la luna nueva se le llama Rosh Jodesh. Rosh significa cabeza. Rosh significa cabeza y Jodesh mes, es la cabeza del mes. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos? Aparte de tocar el chofar, bueno, es confirmar el pacto que nosotros hemos hecho con Él de seguir sus mandamientos, su palabra, de seguir las cosas que Él ha escrito en su palabra para que nosotros podamos estar en perfecta unión con Él. Bueno, yo también les traje aquí un ejemplito porque dije, ay, no, no me acuerdo si Sandrita tendrá el chofar ahí con ella, entonces también lo podemos sacar del YouTube y estamos haciendo lo mismo. Ay, no se puede, lo siento, no se puede tocar porque está pasado del YouTube aquí al PowerPoint, no se puede, pero ya lo hicimos. Entonces, recuerden. La siguiente vez que tengamos luna nueva, Dios nos pide que pongamos a tocar el shofar si no lo tenemos y además que recordemos el pacto que tenemos con Él. ¿Cuál es el pacto? Seguir sus mandamientos, su palabra, hacer su voluntad y vivir en amor, porque nosotros eso es a donde vamos a ir a vivir eternamente, en su amor. Ok, bueno, entonces ya vimos lo que dice ahí de la luna nueva o Rosh Hodesh. Dice, Asaf usa varios imperativos del 1 al 3. Fíjense bien lo que los imperativos. Dice, cantad, es un imperativo. Cantad con gozo, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. O sea, no es un cantito así, nomás así, aquí entre nosotros. No, es una cosa que se oiga, que sea con júbilo. Versículo 2. Entonad canción y también tocad los panderos y el arpa y el salterio.
tocar la trompeta en la luna nueva. O sea, la trompeta es el chofar, es ese cuerno de un carnero. Tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Aquí los comentaristas no se ponen de acuerdo. Unos dicen que aquí se está refiriendo a la fiesta solemne a Pesaj o a la Pascua. Otros dicen que se refiere al día de las trompetas. Bueno, lo importante es que hay que tocar la trompeta en esas fiestas solemnes. ¿Podemos continuar? Bueno, estamos viendo cuáles son los imperativos que utiliza este azar. ¿Cuáles son? Llamar, Clamar, eh, cantar, ¿no? entonar canción, ajá, tocar el pandero. Ujú, muy bien, entonces aquí tenemos que los imperativos es cantar, aclamar con júbilo, entonar canción, tañer el pandero, el arpa, el salterio. Fíjense que salmo me sirvió mucho a mí porque yo no sabía, nunca me había fijado que para pedirle ayuda a Dios por un problema, por algo que tenemos así que nos produce mucha tensión, hay que cantar. Fíjense nomás, hay que cantar. Y no nomás cantar, hay que cantar con júbilo. Almita, Mande, sí, mande. sí, aquí estoy desde Uruguay. Ah, Te quería comentar sí, que en mi Biblia hay una concordancia que sí. dice números 10:10 Ajá. y Vamos, ahí vamos a menciona, buscarlo. Números 10:10. sí, Vamos a buscar qué dice. Números 10:10. ¿quieres Acuérdense, que lo lea? ahorita un momentito, vamos a buscarlo. Acuérdense que Números forma parte de los 5 primeros libros de Moisés, y Números es el número 4. ¿Dijiste números 10? 10, 10, Sí, 10. 10, capítulo 10. Sí. Podemos leer un poquito antes, desde el 8 que Ok, está. muy bien. Desde el 8. Ok. ¿Tú lo lees, Anita? Claro. Ok. Bueno, el 7. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y Ujú, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, ujú, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Hashem, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿qué te Y parece? en el día, y en el día de vuestra alegría, que es el Rosh Ujú, Kodesh, ¿verdad? ujú, Y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Hashem, vuestro Dios. ujú. Palabras textuales de él, que Sí, las escribió aquí está Moisés. buenísimo el ejemplo este. Fíjate, en mi Biblia no venía Concordancia. esa concordancia, si no, yo la hubiera escogido mejor que la otra. Pero venía la otra, Ah, bueno, está bien, está bien. Gracias, ok. Anita, muy bien. Y entonces ya tenemos ahora bien metido aquí en la mente que cuando estemos pasando por una situación difícil, cantad. No nomás cantar, es con júbilo. Entonar canción, o sea, todos en un mismo tono. Y si tenemos un pandero, si sabemos el arpa o un salterio, bueno, podemos tocarlo. Y dice el Padre Todopoderoso, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice en Números 10:10, que Él pide que aparte de cuando hay luna nueva, también cuando hay reunión solemne, cuando hay celebración de alguna fiesta, cuando hay algún sacrificio, también dice que lo hagamos. Bueno, pero en este caso ya no hacemos sacrificios. Podemos continuar. Ok, muy bien. Dice, Asaf recomienda estos imperativos. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de que Asaf pide que se... De lograr la unidad de la comunidad. ¿Cuál comunidad?
¿Cuál comunidad? Todos ahí los que están reunidos. Acuérdense que estamos en el tiempo de David, pero no significa que nada más en ese tiempo. Después siguieron con la misma oportunidad de tocar el shofar y cantar, agradeciéndole al Padre Todopoderoso todo lo que ha hecho por su pueblo. Entonces acuérdense que cuando llega la otra luna nueva, bueno, ya estamos bien sabidos que si no sabemos tocar el shofar, si no tenemos uno en la casa, lo ponemos en el YouTube, nomás se le pone este toque del shofar, así, y sale. Y lo tocan por un ratito, hacen una oración recordándole al Padre que están en pacto con Él. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, los versículos del 4 al 5 dice el por qué. ¿Qué dice el del 4 al 5? Vamos a leer. Dice, porque estatuto es de Israel. Acuérdense, ese estatuto. Ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lengua que no entendía. Bueno, aquí empezamos con otro tema. Ahora va a hablar acerca de José y va a hablar acerca de qué es lo que estaban pasando los israelitas cuando clamaron a Dios, porque estaban en esclavitud. Muy bien. Entonces, es un estatuto, ya lo vimos. ¿Qué significa que sea un estatuto? Es un mandato, es un mandamiento. Muy bien. El propósito de la creación del pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la creación del pueblo de Dios? Vamos a buscar Isaías. Isaías, que esto concuerda perfectamente con lo que estamos viendo ahorita. Isaías está para adelante, o sea, rumbo a Apocalipsis, pero no tan lejos de Apocalipsis. Nomás para que sepan en cuál rumbo vamos. Isaías 43, 21. Isaías 43, 21. Dice, propósito de la creación del pueblo de Dios. Aparte de que sabemos muy bien que Él dijo, yo seré para ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. Aparte, hay una cosa nueva que dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, ¿para qué nos creó? ¿Para qué? Vamos a decir, para publicar sus alabanzas. ¿Y qué decimos nosotros en las alabanzas? Todas las maravillas que ha hecho, peticiones que tenemos, cosas referentes a su ser, a su naturaleza, su fidelidad, su amor, su misericordia, el que siempre cumple lo que promete, siempre lo cumple. Es un promise keeper, ¿cómo se dice promise keeper en español? ¿Cómo se llama? Una promesa, mantenerla. Un- Mantiene un- su promesa. Uno que mantiene sus promesas. Muy bien. Podemos continuar. Muy bien. Versículo 5. Versículo 5. Dice, vamos a volverlo a leer. Aquí está un poquito difícil de entender, pero nosotros aquí lo vamos a entender. Dice, lo constituyó como testimonio en José. Estamos en el Salmo 81. Ujú. Ok. Dice, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto y oí lengua que no entendía. Eso es donde está un poquito complicado, pero vamos a ver. El mío dice, Ujú. él lo hizo él lo hizo ley para Israel, cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, Ajá, muy bien. Bueno, entonces dice, lo constituyó, dice en la Biblia, pero aquí estamos en la pantalla, lo constituyó como testimonio. ¿Qué significa testimonio? Acuérdense que ya lo hemos visto en otras veces. bueno, Testimonio es ejemplo. perdón, ahí dice, él lo hizo ley. Entonces decía, él lo hizo Torah. Ujú. Entonces es como Torah. Sí, ujú, Ok. sí. Ujú. Y acuérdense que en otra parte de la Biblia dice, testimonio es que todos esos testimonios o ejemplos que nos dejaron nuestros antepasados son para que nosotros aprendamos. Acuérdense, entonces, José nos dejó, Dios nos dejó a José como un testimonio, un ejemplo
en José. Dios usó la vida de José como testimonio. Eso ya es mío. Yo puse esta oración para que se entienda mejor. Dios usó la vida de José como testimonio, ¿ok? Entonces, o como ejemplo, cuando salió, si nosotros leemos así nomás en español, cuando salió por la tierra de Egipto, dice aquí en la Biblia, dice, Cuando lo la- constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ah, sí, pues anduvo ahí caminando por la tierra de Egipto. No, 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 no. Ustedes van a ver ahorita en Génesis a qué se refiere cuando José salió por sobre toda la tierra de Egipto. Una cosa espectacular. Vámonos a Génesis 1:41 para poder entender esa palabrita salió por, salió por. Entonces, vámonos a Génesis 1:41. Génesis, primer libro de la Biblia. Saben que me equivoqué. Sí, no, no es Porque 41. es Génesis 41:41, aquí dice la pantalla, pero aquí la flechita estaba tapando el 4 y por eso dije 1. Ah, qué bárbaro. Bueno, Génesis 41, 41. 41. Génesis 41 al 46. Ujú. Entonces, aquí, ¿de qué vamos a hablar? De lo que le pasó a José. Acuérdense que tenía 12 años de estar encerrado en la cárcel José. Ujú. Y de repente, sí, pero así, de repente, le cambió toda la vida. ¿Se acuerdan? Ujú. Porque el faraón había tenido un sueño y nadie se lo podía descifrar. Y era el de las vacas flacas comiéndose a las gordas, 7 y 7. Entonces vino José y le dijo, yo no soy el que lo estoy haciendo, es Dios el que lo está haciendo y él me está dando la información, ¿se acuerdan? Nunca, pero nunca José se echó la gloria a él. Muy, muy lindo el José. Entonces, vamos a ver qué pasó cuando dice que salió José por la tierra de Egipto. Versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. No sé si ustedes se acuerdan de los collares que traían los de Egipto, una cosona así, era una Precioso. como si fuera una, ¿eh? Como algo. Pero así todo seguido, era como una pechera, como Sí, un sí, como una diadema, pero acá. sí, pero grueso, Sí. grueso, grueso, y acá se amarraba atrás. Bueno, entonces, un collar de oro en su cuello, 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Entonces, esta frasecita de nuestro salmo que escribió Asaf, donde dice, vámonos al salmo, donde dice que en el 5 lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. O sea, no es nomás salir por toda la tierra de Egipto, salió convertido en una persona importantísima, era el siguiente del faraón. Imagínense, salió con Como así, anillo,
¿eh? O así, Cuasi rey o vicepresidente, Exacto. ¿verdad? Salió con anillo, con una túnica finísima de lino y salió con un collarzón de esos que parecía una pechera, si yo le veo como pechera. Y luego, y además lo pusieron en el carro segundo del faraón y lo llevaron por todas las calles de Egipto y la gente que iba adelante pregonando en el carro decía, este es el siguiente del faraón. Nadie podrá levantar un pie ni una mano sin que él lo permita. Con tanta maravilla que hizo José, como pudo haber sido olvidado por los otros reyes que llegaron, ¿verdad? Ujú. Sí, Y pero haberlos esclavizado de la pues manera que los esclavizaron. no eran creyentes en Hashem, entonces se les olvida todo porque todos sus otros dioses decían otras cosas. Ahora, aquí tenemos una frasecita muy fascinante. Oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. Entonces, acuérdense, ese José estaba en la, en el calabozo, ¿cómo se dice? En la cárcel, y de repente lo mandan llamar y le cambia toda la vida. Todo, todo cambia así, pero así de rápido. Entonces, ¿qué significa eso de oír lenguaje que no entendí? ¿Qué significará? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Acaso será el lenguaje? Ah, caray, me equivoqué. No, aquí vamos bien. Aquí, No. Oí una voz desconocida que decía, lenguajes con J. Aquí, ok. ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿A poco José no sabía egipcio? ujú, Ya tenía muchos años de vivir ahí, ya sabía. Entonces no es el lenguaje egipcio. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje no entendía? Dice, espiritual. dice este José que oyó un lenguaje que no entendía. Ujú. Exactamente, exactamente. El lenguaje de la libertad. Es el lenguaje de la libertad. El que oyó este José, porque había sido esclavo todo el tiempo ahí en Egipto. Ahora, así, en un abrir y cerrar de ojos, él se había convertido en libre Y el paso casi rey. y casi rey. Muy bien. Como el que estaba en la tumba, y Exactamente. solo se salvó y el otro, Exactamente. porque le llegó la Que, gracia que de Dios. le llegó la gracia de Dios y aquí se los puse en la pantalla. Es el mismo lenguaje que Dios nos concede a oír cuando nos quita el velo y las escamas de los ojos. Cuando se le quitó el velo a ese, Faraón. no, a ese que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, ¿sí? Así se le quitó en un momentito y le dijo al otro, oye, pero nosotros nos merecemos esto, pero él no. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es el mismo lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje de la libertad. El lenguaje que Dios nos concede a la hora de que nos quite el velo y las escamas. No sé si a ustedes les sucedió, pero cuando yo estaba enfrente de mi profesor Juanito y él me estaba explicando la Biblia, yo sentí, yo sentí que de veras algo cayó sobre mí y ya las cosas yo ya no las podía ver igual era todo diferente. La vida se podía ver diferente. Usted no estaba casado. Todavía no. Podemos continuar. Qué cosa tan maravillosa le pasó a José. Y es un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros. Vamos a los versículos del 6 al 16. Del 6 al 17. Al 16, perdón. Dice, aparté su hombro de debajo de la carga. ¿Quiénes tenían una carga encima? Bueno, en este caso José. Ujú. En este caso, José tenía una carga porque era un esclavo, ¿verdad? Sí. Y luego,
sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Quiénes cargaban muchos cestos? Y ahí van y ahí vienen con ladrillos los esclavos, los hebreos ahí en Egipto. Y en la calamidad clamaste y yo te libré. ¿Quiénes clamaron tarde que temprano ya no podían más y clamaron, levantaron las manos al cielo y dijeron, Padre Todopoderoso, escúchanos? Y dice que Él los escuchó. Entonces, te respondí en lo secreto del trueno. ¿Dónde hubo trueno? Acuérdense que aquí Asaf está haciendo una especie de resumen de todo lo que sucedió estando José allá en Egipto, pero después en el Éxodo. Aquí está haciendo un recuento, pero lo hace un poquito revuelto, porque miren, primero pone a José, ¿verdad? Pero después dice que apartó su hombro de debajo de la carga, o sea, les quitó la carga de a los hebreos de ser esclavos, y luego dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, pero ese clamor fue antes de que salieran de Egipto, ¿ok? Por eso les digo que está un poquito desfasado. Te respondí en lo secreto, esto ya es mucho después, te respondí en lo secreto del trueno, esto ya es en el monte Sinaí, entonces ahí, ya, imagínense cuánto habían viajado de salir de Egipto al monte Sinaí y le fueron dados los mandamientos. No, No, todavía, Pero no. ¿Qué es lo que estamos celebrando ahorita? ¿Qué es lo que estamos celebrando? 50 días. 50 días. 50 días. Sí, 50, habían pasado 50 días de haber salido de Egipto y llegaron al monte Sinaí, donde Dios les dijo a Moisés, diles que se preparen, que se bañen y que se limpien y que todo eso, y que no se acerquen, que no se pasen de eh, esta raya, de esta como maquita que les puso, porque si no morirán. Y entonces Moisés subió a la montaña y vino con los mandamientos y todo eso. Eso es lo que estamos celebrando en Pentecostés. Más aparte que coincide con la venida del Espíritu Santo cuando estaban todos los apóstoles, después de que murió Yeshua y resucitó, ellos estaban reunidos y se les puso aquí en la cabeza como fuego, una llama de fuego, lenguas de fuego. Eso es Pentecostés, 50 días después de la salida de Egipto. Pero nosotros no estamos celebrando Pentecostés, ¿no? No, mañana. Pentecostés. Pentecostés, sí. Claro. Es lo mismo que Shavuot. Empieza Sí, es lo mismo que Shavuot. Pero aquí estamos celebrando, o sea, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés en el monte. Ujú. Y no tan- cuando la llamita, porque Es todo que eso no ha pasado. las Pasan Pero muchísimo. las dos cosas sucedieron en la misma fecha, Ah, ok. por eso, en la misma fecha. Ok. Ok. y también le pasó cuando los apóstoles. Está en Hechos, ¿cierto? O sea, Hecho 2, sí. Ujú. Ok. Bueno, entonces vamos a leer ahora del versículo 6 al 16, pero aquí está hablando Dios. Fíjense bien. Perdón, perdón. Sí. Pero entonces cuando estamos en Pesa, también celebramos Pentecostés. No, No, es contando el Nada de nada. no pesa, es ahora. antes de Pentecostés. Es Pesa y a los 50 días es Pentecostés. Que ya hoy se cumple cuando baja el sol. Empieza la Ya fiesta. empieza. Porque entonces pesa, ¿verdad? Que matan al corderito y pintan las puertas de sangre y salen corriendo con los panes sin levadura, ¿se acuerdan? Y ahí es donde empieza a contar. Y ahí ese se empieza a contar y luego que pasan por todo el mar a que no hay agua y que Dios le dice a Moisés que eche un tronco, que es simbolismo de la cruz de Cristo y el agua se convierte en dulce. Ajá. Y que luego que Moisés le pega a la roca y sale agua y que después que viene el maná y todo eso, todas esas cosas pasan antes de llegar al Sinaí. Antes de llegar al Sinaí. La- Bueno, si te acuerdas ahorita me dices. Ok. Entonces, del 6 al 16. Aquí está hablando Dios, pero Dios le puso las palabras en Asaf. Dice,
Aparté su hombro de debajo de la carga. ¿Quién lo apartó? Hashem, Hashem, Dios. Sus manos fueron descargadas de los cestos. ¿Quién lo hizo? Dios, Dios. En la calamidad clamaste y yo te libré. ¿Quién los libró? Dios. Dios. Te respondí en lo secreto del trueno. ¿Quién fue? ¿Quién respondió? Ujú. Es la única vez que ha venido Dios de esa forma a hablar con los humanos, cuando les fue dada la, Torah. la Torah. Ujú. Después vino Yeshua, pero en cuerpo. Muy bien. Te probé junto a las aguas de Meribá. ¿Qué pasó ahí en Meribá? Estaba, qué bárbaro, Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Fruto de la No sed. hay agua, mira, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, ¿para qué nos trajiste acá a morirnos de sed? Y Moisés va al tabernáculo y le dice, ¿qué hago, Dios mío? Estos casi me matan, casi me matan, ¿qué hago con ellos? Agarra tu vara y golpéala. Y salió agua. Bueno, en ese mismo Meribá, también Dios le dice que agarre su vara, pero que no vaya a golpear. Le dice que le hable a la roca. Y ahí es donde él pecó porque se puso muy rabioso Moisés y entonces no le dio la honra a Dios. Muy bien. Entonces, te probé, estábamos en el 7C, te probé junto a las aguas de Meribá, o también en las aguas de Mara, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan Mara? ¿Y se acuerdan Mara? ¿Quién también se llamaba Mara? Ujú, la de Ruth. Sí, cuando llegó Noemí de regreso a Belén, era ella de Belén, entonces dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. Dios me quitó mi esposo, me quitó a mis dos hijos, y ahí vengo yo moabita. con una moabita. Como una movida. No, no era, pero Ruth valía más que 7 hijos, le dijeron los del pueblo. Oye, Mara, no te quejes, esta muchachita vale más que 7 hijos, ¿se acuerdan? Ujú. Entonces, bueno, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. ¿Quién está hablando? ¿Quién? ¿Mande? El Padre. Ajá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. ¿Por qué subir? Porque es una colina. Porque va para arriba, ¿sí? Y abre tu boca y yo la llenaré, les dice el Padre. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Qué hace Dios cuando el pueblo, cuando el ser humano dice, no, no quiero nada contigo, quítate de aquí? Se da media vuelta. Él Se se retira como un aparta, se caballero. retira y los deja, como dice aquí, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, o sea, los deja que ellos hagan su propia vida, ¿sí? O si me hubiera oído mi pueblo, fíjense. Primero dice, no yo, no me quiso, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. Fíjense qué hubiera pasado. 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. Ya se los había demostrado anteriormente. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. 15. Los que aborrecen a Yud-Heh-Vav-Hei se le habrán sometido. ¿Sometido a quién? Adiós. ¿No? Ah, ¿Sometido a bueno, quién? a los enemigos. Al pueblo, al pueblo de Dios. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con miel de la peña los saciaría. Pero no lo hicieron, totalmente rebeldes. ¿Listos? Vamos a continuar a ver qué dice aquí la pantalla. ¿No tienen preguntas?
Dice versículo 6 a 7, la salida de Egipto, el éxodo, el pueblo israelita sacado de las pesadas cargas. Acuérdense cómo los egipcios les pegaban, pero duro con esos latigazos que tenían ahí. Y ellos trabajan y trabajan haciendo los ladrillos para poder hacer las construcciones. Luego, en la calamidad clamaste y yo te respondí. En mi concordancia viene que vayamos a la letrita H. Y en la letrita H dice Éxodo 2, 23 a 25. Vamos a ver qué dice Éxodo. Acuérdense, Éxodo, segundo libro del Pentateuco de la Torá, segundo libro de los que escribió, de los 5 que escribió Moisés. Y vamos a la capítulo 2, versículo 23 y 25. 23 a 25. ¿Listos? Es exactamente lo que acabamos de decir ahorita, dice, pero aquí lo dice directamente la palabra de Dios. ¿Todo el mundo listo? Éxodo 2, 23. 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos al mismo Éxodo, pero capítulo 14, 10. Son unas cuantas páginas adelante. Éxodo 14, 10. Es el mismo tema. Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces, porque según esto el faraón los dejó en libertad, pero luego los fue a perseguir, ¿se acuerdan? Y aquí tenemos una foto de Faraón persiguiendo a a los hebreos, pero ya Dios le había ordenado a las aguas que se volvieran a su rumbo y se mueren todo el ejército del Faraón. 7b. 7b dice, te respondí, aquí estamos en la pantalla, te respondí en lo secreto del trueno. O sea, trueno, si hay truenos porque hay fuego, ¿verdad? En el monte Sinaí, en medio del fuego, Dios habló. Y todo eso está en Éxodo 19, pero no lo vamos a leer porque es mucho. Entonces, pero aquí tenemos al monte Sinaí y acuérdense que no solamente se oyeron así como las voces de Dios en forma de trompeta, sino que también tembló y también truenos y también fuego. ¿Y cómo quedaron las gentes? Estaban aterrorizadas. Ya, Moisés, ya dile que se vaya. También, le creemos. Sí, porque preferimos verte aquí, Moisés. Preferimos. Ay, no, pues es que estaba algo muy diferente para ellos que nunca habían experimentado. En el versículo 7c dice, te probé junto a las aguas de Meribá. Meribá significa rencilla. Sí, porque ahí, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Se quejaron. Se quejaron. De que no podían hacer. Ay, pero era una rebeldía tremenda. Y eso está en Éxodo 15, 22. Vamos otra vez a Éxodo 15, 22. Éxodo. Dice el subtítulo, las aguas amargas, el agua amarga de Mara. Dice,
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, o sea, ya pasó todo lo del Mar Rojo se cerraron las aguas y se murió el ejército del faraón, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. ¿Se acuerdan? Por eso Noemí dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque soy amarga. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber, Moisés? 25. Y Moisés clamó a Yud-Heh y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio sus estatutos de ordenanzas y allí los probó. Es hasta el 25, hasta ahí es. Ahí los probó. También esa es una de las ocasiones donde fueron probados. ¿Ok? Y luego también vámonos al 17:1. Aquí son una página para adelante, 17:1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Dios y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4. Entonces clamó Moisés a Dios diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco que me apedrean. 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo y así en presencia de los ancianos de Israel. 7. Fíjense bien el 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla que los hijos de Israel y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está pues Dios entre nosotros o no? Ah, qué atrevidos, qué atrevidos. Muy bien, vamos a continuar. Y en el versículo 8 dice, fíjense bien, 8, dice, oye pueblo mío. En el versículo 11, pero mi pueblo no oyó. Versículo 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Primero es un imperativo y luego no oyó, pretérito. Si hubiera oído, pero no lo hizo, si hubiera oído. Eso está en el Salmo 81. En el versículo 8 dice, oye Israel. Vámonos otra vez al Salmo y estamos en el versículo 8. Dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:1. Deuteronomio 6:1 es una sección de la Biblia que es muy importante de tenerla subrayada, de tenerla quizás escrita por ahí en un lugar donde lo puedan leer diario. Es el Shema. Es el Shema. Y Dios les está hablando a los israelitas. Entonces vamos a leer desde el 1. Estos pues son los mandamientos. Estamos en Deuteronomio 6:1. Deuteronomio 6:1. ¿Todo el mundo? Ok. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yud-Heh, nuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra
a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Adonai tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 3. Aquí viene eso que le dicen el Shema, que dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Quiero enfatizar la palabra oye. En hebreo se dice Shema, y oye no significa nada más escucha o oír, no. Pon en Pon práctica. atención. Pon en práctica. Oye y pon en práctica. Oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Por eso dice aquí, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Adonai, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que no se nos olvide eso. Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, las repetirás. Ese es un mandamiento que tenemos, repetirlas a tus hijos. ¿No tienes hijos? ¿Ya se fueron? Bueno, los nietos. ¿No tienes nietos? Los vecinos, los sobrinos, los ahijados, etcétera. Y los repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Qué son ellas? Las leyes. Las palabras, Las sí. palabras del Señor. Estando en tu casa. ¿Cuándo vas a hablar de ellas? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Mucha insistencia. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De aquí sacaron los judíos esas cosas que se ponen aquí en la frente y en los brazos y la mezuzá que ponen en las puertas. Pero no necesariamente tiene que ser así. Así lo interpretaron. ¿Ok? La mezuzá, ponerla ahí en la entrada de tu puerta. Sí. Pero si quieres, No es obligatorio. no. Lo importante es tener aquí en el corazón todo memorizado. Versículo 10. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué significa abre tu boca y yo la llenaré? Vamos a buscar Mateo 12. Mateo está en el Nuevo Testamento. Mateo 12, 34. Ahí empieza medio feíto, pero termina bien. Sí, porque ahí se está refiriendo a los fariseos, ¿sí? Pero la segunda parte de la frase es la que nosotros tenemos que poner atención. Dice 12:34, dice, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si Yeshua nos está diciendo esto, abre tu boca y yo la llenaré, ¿qué significará? Él nos va a guiar. Abre tu boca con qué. Dice, hablando la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo donde ustedes hayan abierto la boca? ¿Alguien tiene algún ejemplo? ¿Nadie? Bueno, Cuando sí. uno está hablando del Padre, Ajá. hay cosas que salen solas. Sí, hay cosas que salen solas.
Ujú, ujú. Anoche me pasó eso. Sí, ¿qué pasó? Estaba en Walmart Ujú. y se me afectó la muchacha. Ah, mejor prende tu cámara. No sé. No se escucha. Sí, no, Ya solito le va ¿ya? a poner. Ok, pon. No se escucha. Vamos a ver el ejemplo de Manuelito. La cámara. A ver, Pero se oye. es la de ahorita, ¿verdad? Ya la abriste. Pero se oye, que es importante, ¿no? Estaba diciendo que anoche estaba en Walmart y me acerca una muchacha joven a hablarme de palabra, era cristiana. Pues, terminamos al revés, porque yo fui el que le estaba diciendo a ella, como los cristianos ignoran tantas cosas sobre la palabra, por ejemplo, ellos no saben que son Israel, ellos no saben que la visión de Pedro, por ejemplo, pero yo, llegó un momento que ahora todo salía, fluía, todo fluía solo, si yo no ponía mucho esfuerzo, ¿no? Sino todo, y todo se me venía, y eso me ocurrió varias veces. Frases de la palabra me viene y la digo, vienen así como flashes, ¿no? No, fantástico, me encanta poder dar una buena palabra, ¿no? Una buena orientación. Entonces, casualmente anoche me pasó eso. Y eso sale gracias a que de la abundancia del corazón habla. Pasa con mi hija. Prende tu camarita. ¿Dónde prendió? ¿Prendió? ¿Prendió? No, digo que a veces yo tengo Pero la oye. no, que a veces me pasa con Así que. que yo pido que me dame sabiduría para poder Ujú. contestarle o decirle o oírla. Me fluye porque a mí finalmente no me fluye nada, pero me viene de algún lugar del Padre, me viene la De lo que le sabiduría. Exactamente. El Espíritu Santo se hace presente, que nos guía, nos orienta. Muy bien, ¿eh? Gracias al Padre que nos ha dado el Espíritu. Amén. Espíritu. Muy bien, muy buenos ejemplos. Las personas que están ahí escucharon bien los ejemplos. Linita. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Según el Salmo 81, vamos otra vez al Salmo. Y en el Salmo, en el versículo 2, dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Pablo? En Romanos 1:24, dice exactamente lo mismo. Romanos, acuérdense que está después de los hechos, exactamente después de los hechos. Romanos 1:24. Lo vamos a leer del 1 para poder comprender. Perdón, del 18. Es 18. 1:18. 1:18. Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela. Ahora vamos a tener que cerrar los micrófonos para que no haya eco. Sí. ¿Había eco? Sí. Pero ya. ¿Ya están todos? Ok, bueno. Entonces, ya no hay eco. Entonces dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí están los ídolos. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y después sigue dando más ejemplos de cómo deshonraron sus cuerpos. Entonces, eso mismo lo dice el Salmo 82. El Salmo 82 dice en el versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. 81. 81. Sí, dije 80 y qué? 82. 81. 81. 81, 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O sea, ¿qué hace Dios cuando uno insiste en no obedecer, en no seguir lo que Él nos provee en sus mandamientos, en sus estatutos? ¿Qué hace Dios? ¿Sí? Y la misma vida con su dureza, con su, con su braveza, con su cosa horrible, esa misma vida se encarga de enseñarnos. Y versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Muchas veces la miel está relacionada con la Torah, o sea, con las escrituras. Y la peña está relacionada con las tablas de el Sinaí. Entonces, si le buscamos así metáfora, significa, lo sustentaría Dios con lo mejor del trigo, con la miel, con su Torá, que está sacada de la peña, de las tablas del Sinaí. Las promesas son gratis, pero tú tienes que hacer morir tu ser terrenal. Siempre todas las promesas tienen una cosa que tú tienes que hacer por tu parte. Pero las promesas son gratis. Pero hay que hacer morir a tu ser terrenal. Vamos a leer la bendición en número 6:22. Número 6:22. Acuérdense que Números está en el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Y Números es el número 4. Es el libro número 4. Nos vamos al capítulo 6, versículo 22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. ¿Qué se necesita para que nosotros podamos ver el rostro de Dios? Que Él tiene que levantar nuestra cabeza. Y que para poderla levantar es que nosotros hemos encontrado gracia ante Él. Y para poder encontrar gracia ante Él es porque estamos arrepentidos y obedecemos lo que Él nos pide. Arrepentimiento y obediencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor Padre, por este Salmo 81 de Asaf, que tú le pusiste en su corazón y que nos da una ventana para poder
¿Qué sintió José cuando pasó inmediatamente de la cárcel a ser el segundo del faraón? Señor Padre, qué cosa tan tremenda que él escuchó un lenguaje que no entendía, pero tú le diste el lenguaje de la libertad. Gracias porque también nos los has dado a nosotros y nosotros podemos estar seguros de que lo que tú dices en tu palabra es lo que más nos conviene a nosotros para hacer, para poder llegar a tener la vida eterna. Junto a ti. Te agradecemos toda tu bondad, te agradecemos todo tu cuidado, te agradecemos toda tu misericordia. Te ponemos mucho en oración a Carolina, que ahorita está en el hospital. Permanece con ella, Señor, que no flaquee su fe y que su cuerpo sea fortalecido y que sea sanado totalmente. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a darle la pausa. Sí,